Damos gracias al Señor. Hacemos una oración en esta mañana por esta palabra. Alabamos tu nombre, Padre Celestial, y te damos gracias en esta mañana. A ti levantamos nuestros ojos y todo nuestro ser en esta mañana para adorarte, Señor. Muchas gracias, Señor amado, por estar en tu presencia, por poder estar de pie en esta mañana nuevamente, Señor amado, mirando tus misericordias que se renuevan, Señor. Hoy también, Señor, tú tendrás misericordia de nosotros. Gracias porque tus promesas hoy, Señor amado, son para nosotros también. Y te adoramos, Señor, y te damos gracias por este momento. Gracias por cada hermana, Señor, en esta mañana que se ha conectado. Por los hermanos que se conectarán, Señor amado, te bendecimos y te damos gracias. Y bendecimos esta lectura, Señor. Y danos comprensión de tu palabra, Señor. Que podamos hacerlo con, Señor, con devoción al leer tu palabra. Que nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, esté puesto delante de ti para entender lo que tú nos hablas, Dios mío. Bendecimos este momento y nos ponemos en tus manos para que tú seas glorificado, Señor amado, en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor y leemos en el verso 19 al verso 21. Y dice la palabra del Señor: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual es rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Bendito sea el Señor. Bueno, en esta mañana nuestro pastor va a estar ayudándonos con esta porción. Amén. Buenos días. Dios le bendiga a todos los hermanos. Le damos gracias a Dios. Bueno, el capítulo de Isaías 26, ¿verdad? Como veníamos hablando, es en realidad, venimos atravesando a través, ¿verdad? Profecías tras profecías. Y muchas de estas profecías se han cumplido, pero también dentro de estas profecías, ¿verdad? Tenemos un periodo de cumplimiento y otro también, y un periodo que todavía no se ha cumplido, sino que está dando, ¿verdad? Mostrándonos hacia el futuro las cosas que han de acontecer. Hemos visto una serie, por ejemplo, en estas profecías y en estos castigos que estaba hablando, ¿verdad? El libro de Isaías, acerca de las naciones que le hicieron daño a su propio pueblo, que también, inclusive Dios también tomó, ¿verdad? Para él, ¿verdad? El castigarlas también, porque si bien Dios usó las naciones para poder castigar que su pueblo se hubiera apartado, vemos también que a las naciones que Dios usó también se les fue un poco la mano y también Dios por esto es que traía, ¿verdad? Castigo sobre aquellas naciones también. Pero más allá de esto, no, hemos visto, por ejemplo, una gran cantidad de veces que ha resurgido el nombre de Moab sobre la lectura que hemos venido hablando. Y se ha venido como arrastrando ese nombre. En definitiva, nosotros nos preguntamos por qué. En realidad, ¿por qué los moabitas y Dios hace que, hablaba hace unos capítulos atrás, ¿verdad? Diciendo que él iba a ponerla en el polvo y que iba a pisotearla en realidad. Y muchas veces no comprendemos, pero lo que veíamos es que Moab era un pueblo, ¿verdad? Que Israel no podía confiar en él porque ellos tenían mal sentimiento para el pueblo de Dios.
Y en realidad los moabitas eran personas que se hacían pasar como personas buenas, pero eran profundamente traicioneras. Entonces, ¿a qué nos hace mirar el Señor cuando miramos a Moab y por qué iba a ser tan duro con Moab? Porque en realidad esto representa a aquellas personas que dice el apóstol Pablo, que son las que tienen la apariencia de piedad, ¿verdad? Pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Entonces, esa en realidad es la palabra más exacta que se puede identificar en este tiempo, en el periodo que estamos viviendo, a los moabitas, ¿verdad? Y por esto es que venía el Señor hablándonos, ¿verdad? Y haciendo referencia a Moab, 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 ¿verdad? Porque en realidad esta va a ser las personas que van a ser destruidas, mayormente aquellas personas que estando en los caminos del Señor se recuerda que la palabra de Dios nos dice a nosotros que mejor, le dice a un pueblo, mejor te hubiera sido no haberme conocido que haberme conocido y dejarme. En el libro, por ejemplo, de Jeremías, cuando dice tu maldad te castigará porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me han abandonado a mí y han cavado cisternas para ellos mismos, cisternas que no retienen agua. Entonces vemos como una desviación. Vamos a cerrar los micrófonos, hermanos. Vamos a procurar cerrar los micrófonos porque se escuchan ruidos muy fuertes. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? La manera en que Dios nos va mostrando, ¿verdad? Que hay un pueblo que aparenta, ¿verdad? Hay un pueblo que aparenta ser cristiano, hay un pueblo que aparenta ser seguidor de Dios. Marjorie, ¿tú puedes cerrar ese micrófono? No, la Marjorie. No, Pues la que Marjorie está ahí. No. No. Es que Damián es el que puede cerrar porque él es el que ha hecho el grupo. Alguien se ha conectado y no ha cerrado su micrófono y está haciendo demasiado ruido. Bueno, Dios los bendiga. Sigamos adelante. Entonces, en realidad... Mi hermana, Gloria, cierra el micrófono. Ok. Ya lo cerré. Ok. Amén, gracias, Dios los bendiga. Entonces, como venimos estudiando, entonces para que usted identifique dentro de la profecía y cómo se va llevando, ¿verdad? Los nombres que se van dando, aunque son pueblos, ¿verdad? Que estaban en la antigüedad y que en realidad al día de hoy vemos nosotros que verdaderamente son pueblos que aparentaban, ¿verdad? Aparentaban buscar a Dios. Y la misericordia de Dios pues se ha manifestado a los pueblos, pues sabemos que del pueblo de Moab, ¿verdad? Aquella mujer, ¿verdad? Que luego Dios la exaltara a Ruth. Y también, ¿verdad? Que a través de ella, pues bien, continúa la historia, la misericordia de Dios, pero dentro de sí lo que hay es que esto identifica a aquellas personas, ¿verdad? O a aquellos cristianos, ¿verdad? Que realmente tienen la apariencia. No olviden esto, por favor, porque esto es muy importante, porque en realidad esto se está cerrando, ¿verdad? Este ciclo ya se está cerrando y se va a cerrar y va a venir con la venida del Señor. Entonces estamos viendo allí que hay un pueblo que es el verdadero y otro que pareciera que es el verdadero, pero que en realidad son moabitas, ¿verdad? Son adoradores de Quemos. Vemos nosotros que los ritos que tenían los adoradores de Quemos, todos los pasaban por las obras de la carne, ¿verdad? Tenían sus adoraciones tenían que ver con todo lo que era el goce y el disfrute de la carne, e inclusive finalizando hasta lo más bajo, ¿verdad? Donde ellos ofrecían sus propios hijos, ¿verdad? En sacrificios a este Dios Quemos. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora. Si usted se pone a meditar con atención, hay una iglesia aparentemente que fuera la iglesia, que en realidad está en el mero disfrute de su carne,
no buscan las cosas de Dios. Ellos tienen apariencia de que son verdaderamente hijos de Dios y no les interesa ni siquiera su familia, ya que a sus mismos hijos, ¿verdad? Los ponen para que vivan vidas, ¿verdad? Que deshonran las cosas de Dios, no honran a Dios. Entonces, vemos nosotros que esto es lo que está diciendo la Escritura, verdaderamente lo vemos allá repetido en la vida de la historia, ¿verdad? De este sacerdote llamado Elí con sus hijos, ¿verdad? Que sus hijos, aunque estaban sirviendo en el tabernáculo, tenían la apariencia de ser sacerdotes y lo que hacían era otro tipo de vida. Entonces, esto es lo mismo que va hablando la palabra del Señor y llega el momento que nosotros hemos estado compartiendo, ¿verdad? Ya mi esposa ha estado leyendo con ustedes, ¿verdad? En el capítulo 26, hasta que llegamos, ¿verdad? A comprender que va a haber un cántico de alabanza al Señor, dice la palabra de Dios allí, ¿verdad? El cántico que se va a hacer aquel día, ¿verdad? Mayormente, escuche bien, dice, en toda la tierra de Judá, ¿verdad? En aquella tribu se cantará esta canción y la canción va a estar encaminada diciendo nuestra ciudad es fuerte. O sea, hoy vemos nosotros, ¿verdad? Que todo el mundo ataca a Israel, ¿verdad? Y busca sus partes vulnerables, pero aunque tratan, el Señor los protege, los cuida porque el Señor es fiel. Pero en aquel día ellos van a entonar esta canción, Nuestra ciudad es fuerte, porque ellos cantarán que han sido rodeados, ¿verdad? Dios ha puesto murallas alrededor de ellos y esas murallas, ¿verdad? Le llaman ellos la salvación de Dios. O sea, Dios ha mostrado su mano salvadora, ¿verdad? Dice que allá dice que habrá un tiempo donde se le abrirá las puertas a todos aquellos que son justos, que son fieles, ¿sí? Ahí estamos viendo, ¿verdad? Ahí, mira, ahí usted vaya identificando el grupo, ¿verdad? Ese grupo dice que es justo y que es fiel. Dos cualidades para tener en cuenta. ¿A quién se le van a abrir las puertas? La pregunta es en esta mañana. ¿A quién se le van a abrir las puertas? A aquellos que son justos y que son fieles. Y esto es un buen motivo para ir a Dios en oración cada día, cada mañana, decirle, Señor, ayúdame a apropiarme verdaderamente y correctamente de tus actos de justicia. Somos justos no por nuestras obras, sino por las obras justas de Jesús, ¿verdad? No se trata de usted, de mí, ni se trata de nuestros esfuerzos, sino de los esfuerzos que hizo el Señor en la cruz. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende muchas veces. No podemos ser justos por nuestra propia justicia, sino somos justos cuando Dios nos mira, no mira nuestra justicia. Cuando Dios nos mira, Dios mira la justicia de Jesús sobre nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que apropiarnos en el nombre de Jesús y decirle, Señor, ayúdame a vivir en tu justicia, ¿verdad? En tus hechos justos, ¿verdad? Y que Dios nos alcance, hermanos, que Dios nos alcance, ¿verdad? A vivir con esta bendición de ser fieles. Es lo que Dios allá está hablando. A esta gente se le abrirá las puertas. ¿A qué puertas se van a abrir? Bueno, aquí estamos hablando las puertas, ¿verdad? ¿De qué? De un nuevo tiempo. Las puertas que nosotros ya estamos entendiendo que es lo que le llamamos el milenio, ¿verdad? El día que el Señor vendrá a gobernar sobre los justos y sobre los fieles de la tierra. Allá nosotros también vemos que el Señor pone algo muy interesante, ¿verdad? Que quiero simplemente pasar, pero recalcar, ¿verdad? En esta mañana, cuando dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. O sea, en medio del tiempo difícil, ¿verdad? En medio como estamos enfrentando hoy, los tiempos que estamos enfrentando, hay un pueblo que puede, ¿verdad? Puede mantener la paz. Hay un pueblo que puede permanecer en paz. ¿Y cuál es el secreto o no es el secreto o es la forma en realidad para permanecer en paz en medio de los conflictos, en medio de los tiempos difíciles? Esa ya dice, ¿verdad? Es guardar, Dios guarda en perfecta paz, ¿verdad? ¿A quiénes? A los que confían en Él. O sea, la confianza es algo muy importante. Aquí ya vamos teniendo tres palabras.
Note usted que la primera palabra es justo, ¿verdad? La palabra número 2 que vamos enfrentando allí, ¿verdad? Es fieles. Y hoy miramos aquí la palabra confianza. O sea, los justos, los fieles, los que confían en Dios, van a poseer puertas abiertas, ¿sí? Van a poder entrar, van a ser guardados en perfecta paz, no en una paz falsa, sino en perfecta paz en medio de los conflictos, en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque ellos confían en Dios, ¿verdad? Y a todos los que tienen esa confianza en Dios es porque hacen una práctica. ¿Cuál es la práctica? Vamos a ver eso importante. ¿Cómo yo puedo ejercitarme en la confianza en Dios? La palabra de Dios nos enseña, dice, aquellos que concentran en ti sus pensamientos. Nosotros muchas veces estamos concentrados mayormente en otras cosas, ¿verdad? Y nos desconcentramos de Dios. Pero lo que Dios nos enseña es a tener estas cualidades que verdaderamente van a marcar la diferencia de este pueblo que va a cantar con gozo. De este pueblo, podemos decir, es un cántico de victoria. El capítulo 26 del libro de Isaías es un cántico de victoria. Cuando ya se cierre todas las situaciones de las cosas malas que ha vivido este mundo y los que han perseverado. Y vamos a ver que vamos a llegar al punto que inclusive los que han dormido, los que están durmiendo, los que han muerto, aún ellos, ¿verdad? Se levantarán y cantarán, ¿verdad? Estas canciones. El Señor lo prometió así, ¿verdad? El Señor lo dijo, ¿verdad? Que el que creyera en Él, aunque esté muerto, este vivirá. Pero repasamos estas tres palabras que son muy importantes, razones por las cuales nosotros debemos pedirle a Dios: Señor, manténnos en tu justicia. Ayúdanos, Señor amado, a ser fieles. Y, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Pero para confiar en ti, para ser fiel, para tener la obra de justicia, es necesario tener un tiempo de concentración, no desconcentración, ¿verdad? Tenemos que concentrar nuestros pensamientos. O sea, como decía el apóstol Pablo, dice, llevando toda nuestra mente cautiva a su presencia, ¿verdad? Porque la mente se dispara, ¿verdad? La mente nuestra muchas veces facilita, ella se sale del pensamiento de Dios. Cualquier cosita la distrae, eso, ¿no? Los periodos de distracción. Y cualquier cosa nos saca de la presencia de Dios, una llamada de teléfono, un pensamiento, lo que fuera, un ruido, una cosa que se cae, otra cosa, y ya nuestra mente se va, ¿no? Pero dice allá que nosotros tenemos que concentrar nuestra atención. En otras palabras, concentrar nuestros pensamientos en Él significa eso, poner atención, ¿verdad? Entonces, dice, confían, ¿verdad? Confíen siempre. Hay un consejo allí, él dice, confíen siempre en el Señor, porque allí lo presenta al Señor como la roca eterna, la roca inamovible. Y eso es bueno, una roca eterna. Ya está tocando un principio, ¿verdad? De eternidad, algo a donde nosotros, el Señor nos ha prometido que el que creyera en Él vivirá para siempre, eternamente. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, pero también para que vivamos eternamente. Ahora, después habla, ¿verdad? Que nos hablaba de qué, del orgullo, ¿verdad? De la arrogancia, que el Señor no pasará por alto, ¿verdad? El orgullo de las personas en estos tiempos jamás lo va a pasar por alto, y que Él derribará, ¿verdad? A las ciudades arrogantes, ¿verdad? Y como nosotros, por ejemplo, nos ha tocado mirar, ¿verdad? Y nos va a tocar ver. Escuche bien esto, nos va a tocar ver, no solamente no hemos mirado, sino veremos también las ciudades arrogantes. Yo estaba diciendo a mi esposa que la mayor concentración de pobreza en los Estados Unidos de América, aunque usted no lo crea, se encuentra mayormente en California, se encuentra en Los Ángeles, y vemos nosotros que allí dice, pero todo el mundo habla de la fama de Los Ángeles, habla ya de Hollywood y habla, ¿verdad? Y que lo que pasa allá en Las Vegas,
en Las Vegas se queda, y al punto de que ellos mismos proclaman cómo era su necedad, su vileza, su mal, ¿verdad? Llamándole a esa ciudad la ciudad del pecado, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros que increíblemente ya identifica, ¿verdad? Esa ciudad de pecado, y vemos nosotros cómo está cayendo, ¿verdad? Cómo ha caído en esa ciudad la economía, cómo se ha desplomado, cómo se ve la gente viviendo en las calles, cómo se ve el efecto. Eso es a lo que me refiero, el efecto, ¿verdad? Por eso dice el Señor va a derribar las ciudades arrogantes, aquellas que se levantan en su pecado, en su orgullo, en su soberbia. Y si Dios derriba ciudades, también puede derribar hombres, puede derribar familias, puede derribar presidentes, ¿verdad? Entonces, naciones. Dios no soporta el orgullo, porque cada vez que Dios mira la actitud orgullosa de un ser humano, o de una familia, o de una nación, una ciudad, un pueblo, Dios a quien mira es el rostro del mismo Satanás, quien también se levantara en ese acto de orgullo en contra de él. Entonces, por eso es que dice Dios no perdonará. ¿Y qué es lo que queda hacer? Dice la Biblia allí. Dice, los echará en el polvo. Y recuérdese que asimismo fue tomado Satanás por su orgullo y fue echado de la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice, arrojado eres por tierra. Entonces, eso es lo que les queda, ¿verdad? A todos aquellos. Va a haber un periodo de tiempo donde unos van a cantar, que son los que van a estar en perfecta paz, aquellos que confiaron en Dios, aquellos que han aceptado la obra de justicia por el justo Jesucristo, y aquellos que se mantienen en un estado de fidelidad, van a tener un cántico, ¿verdad? Pero también va a haber un periodo donde el orgulloso, aquel pecador, aquel que no quiso arrepentirse, pues, ¿verdad? Como hablábamos recién, aquel moabita, aquel que tiene la apariencia de realmente ser un seguidor del Señor, de ser cristiano, pero con sus hechos, ¿verdad? Es fácil verlo. Con sus hechos, ellos dicen somos cristianos, pero con sus hechos, ellos dicen niegan la eficacia, ¿verdad? Del Evangelio de Jesucristo. Ahora, dice, los pobres y los oprimidos, ¿verdad? La van a pisotear. Dios le va a entregar esta oportunidad. Dios va a exaltar, ¿verdad? A los pobres aquel día para que pisoteen, ¿verdad? ¿Verdad? Y los oprimidos, aquellos que fueron pobres y oprimidos, pisotearán a estas ciudades, ¿verdad? Y aquellos que caminaban en necesidad, ¿verdad? Por este mundo, pero que confiaron en Dios, ahora van a estar puestos arriba. Pero sin embargo, dice, pero para los justos, el camino, escuche bien, el camino no es empinado. Para el justo, el camino no es empinado ni es accidentado. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios aquí? Que, hermano, abramos los ojos. Hay muchos que se refugian en la palabra que dice, no es fácil seguir a Cristo. No es fácil seguir a Cristo, como que diciendo que seguir a Cristo cuesta mucho, ¿verdad? Entonces dice que, aquí lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, para los que son justos, o sea, los que viven en las obras de justicia, el camino no es empinado, o sea, el camino no es cuesta arriba, como que te tienes que hacer grande esfuerzo para seguir al Señor, que tienes que sacrificar tantas cosas. No es así, hermano. Ni tampoco es accidentado, como quien dice, que de que me convertí a Cristo me pasaron todas estas cosas malas. No es así. Sabemos que eso no es así. Para los que son justos, los que han tomado la obra de justicia, el camino no es, o sea, empinado, o sea, difícil, ni tampoco es accidentado, ¿va? Para que la gente muchas veces vemos por ahí diciendo, porque yo de que conocí a Cristo, me pasaron estas cosas malas. No, a nosotros nos pasaron muchas cosas malas sin Cristo. Al venir a Cristo es que Dios nos ayudó a salir adelante, ¿sí? Así que no hablemos de esa manera y pongamos mucha atención a aquellos que se expresan de esta manera, pues no son del pueblo de Dios, sino que son los moabitas modernos de este tiempo. Y estos moabitas, cuando hablan así, lo que quieren hacer es quitar, ¿verdad?, el anhelo de santidad, quieren quitar el anhelo de buscar a Dios en medio de este tiempo.
Así que vamos a mirar por allí, ¿verdad? Así que dice, tú eres Dios, ¿verdad? Haces lo que es justo. Está hablando de las cualidades de nuestro Dios y es el Dios que allana, ¿se acuerda? El que nivela los caminos, ¿verdad? Es el que hace camino, ¿verdad? Donde no hay camino y nivela para que nosotros andemos en ellos. Así dice la palabra, que fuimos creados para andar, ¿verdad? En sus obras. Gloria sea al Señor. Pero hablaba, también dice, el Señor mostrará, ¿verdad? Mostrará, aleluya, a aquellos que verdaderamente son justos. ¿Y cómo es que el Señor los revela? Dice, porque en realidad el pueblo que confía en Dios, ¿verdad? Tiene una cualidad. ¿Cuál es la cualidad? La que dijo también allá Santiago. Dice, nosotros no somos oidores olvidadizos, sino, dice, hacedores. Por eso allá la palabra dice, mostramos nuestra confianza a ti, ¿verdad? Dice la palabra, mostramos nuestra confianza a ti cuando obedecemos tu ley. O sea, al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no nos quedamos simplemente, oh, esto fue lo que habló el predicador, el pastor o el Señor o dijo, no, sino realmente tomamos la palabra y la llevamos a la práctica, ¿sí? Entonces, esa es la única manera. Recuérdese esto. Usted y que, por ejemplo, yo que decimos que confiamos en Dios, la única manera de mostrar que verdaderamente confiamos en Dios es cuando obedecemos la ley de Dios, la palabra de Dios. Es la única manera, no existe otra forma. Entonces, el deseo que hay en obedecer, eso hace que Dios reciba gloria a su nombre. Por eso allí vemos nosotros esta palabra maravillosa que dice, te busco durante toda la noche, ¿verdad? El anhelo de mi corazón, ¿verdad? Como decía la escritura ya, el anhelo de mi corazón es ese deseo intenso de estar con el Señor. En la noche, ¿verdad? Esa pasión, ¿verdad? No podemos ir a dormir. No sé si a usted le pasa, pero nosotros yo creo que a todos nos pasa que en el momento que vamos a recogernos para ir a descansar, eh, tenemos ese momento de pensar en Dios, de hablar con Él, de darle gracias, de decirle, porque ese anhelo, ese deseo está en nuestra vida. Es como dice allá, te busco durante la noche, ¿verdad? Y en la mañana busco, dice, te busco de todo corazón. Entonces, por eso es que estamos cada mañana aquí, ¿verdad? Otros, mejor día, están calentitos, otros quizás se levantan y salen de una, ¿verdad? Para sus labores. Pero en realidad los que aman a Dios, ¿verdad? Tienen esa pasión, ese deseo, ¿verdad? Constante de estar en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos va mostrando la palabra del Señor, hasta como que compartió, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? Hasta el versículo 18, ¿verdad? Donde se muestra que también hay aduce aquí también a cuando el pueblo se desvía y deja al Señor, ¿verdad? Y dice que ellos trataron de dar a luz situaciones, ¿verdad? Para bien en este mundo, dice como la mujer embarazada, ¿verdad? Que se retuerce y grita de dolor mientras da a luz. Así también estamos nosotros en tu presencia, dice, ¿verdad? O sea, vemos allí un sufrimiento y que muchas veces, hermano, verdaderamente, eso sí, no vamos a negar, no vamos a negar que cuando nosotros queremos hacer las cosas correctas, pues verdaderamente viene detrás de ello un esforzarse. Y hay que sufrir algunas cositas, sí, pero ¿quién es la que sufre? ¿Ah? ¿Quién es la que sufre? La que sufre es la carne. Pero el espíritu bien está dispuesto a obedecer, a seguir al Señor, pero la que sufre es la carne, ¿no? Entonces, pero así estamos, como la mujer para tratar de dar a luz, ¿verdad? Esto me trae a mí la memoria también el sufrimiento, ¿verdad? Que hay en el corazón de aquellos o el anhelo que hay en el corazón de todos aquellos que oran para que las almas lleguen al camino del Señor. El apóstol Pablo decía, porque aún estoy como con dolores de parto, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, siento como si estuviera embarazado con dolores de parto hasta que os dé a luz a vosotros en Cristo. Entonces, verdaderamente es así. Entonces también dice, habla allí, ¿verdad? También nosotros,
nos retorcemos de agonía, dice allá, ¿verdad? Pero nuestro sufrimiento muchas veces, cuando nosotros sufrimos, dice, no resulta en nada, ¿verdad? Y no damos a luz nada, damos aire, ¿verdad? No viene nada, no nace nada, ¿verdad? Es porque, hermanos, para que nazca algo en Dios, tiene que estar Dios de por medio. Tiene que estar Dios. Dios es el que pone a un ser dentro de un vientre. Es Dios el que lo hace que se desarrolle y es Dios el que hace que salga a la luz. Muchas veces nuestras fuerzas, nuestras formas que queremos nosotros, muchas veces lo que hacemos es que sentimos dolores, nos sufrimos por tener cosas, por traer cosas, pero a la hora de la hora nada conseguimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, seguimos como dice la palabra, confiar en Dios, tenemos que serle fiel a Dios. Ahora, pero ¿cómo va a terminar esto? Bueno, allá dice, habla también del periodo de los que van a morir y de los que han muerto, antes de que acontezca todo esto, ¿verdad? Dice entonces la palabra, dice, pero los que se mueren en el Señor vivirán. O sea, más que nada cierra el capítulo hablando la promesa, ¿verdad? Que él dijo, ¿verdad? Que el que creyera en él, aunque esté muerto, vivirá. O sea, esto es algo, hermano, ¿por qué es tan importante hablar de esto, de la resurrección, la seguridad de la resurrección? ¿Sabe por qué? Porque ninguna otra religión en el mundo, ninguna, oiga bien lo que le digo, ninguna religión en el mundo le provee, ¿verdad?, a sus adeptos esta confianza de que han de volver a la vida, ¿verdad? Nuevamente, que han de resucitar. Bueno, solamente sabemos nosotros lo que es la cristiana, ¿verdad? La iglesia cristiana cree en esto y también la parte de la iglesia, podemos decir así, la judía, ¿verdad? Judío-cristiana, que creen en la resurrección, ¿verdad? Entonces, aquí nos da la confianza del Señor de los que mueren en el Señor. De ahí lo dice bien claro, como lo dijo el apóstol Pablo, aquellos que duermen en Cristo, ¿verdad? Porque usted puede dormir sin Cristo y puede dormir con Cristo. Pueden morir en Cristo o pueden morir sin Cristo. ¿Habrá diferencia? Claro que habrá diferencia. Ahora, ambos han de resucitar, dice la palabra de Dios. El que muere con Cristo y sin Cristo van a resucitar. Pero el Señor, en palabra de revelación, ¿verdad? A Juan le muestra que habrá una revelación, una resurrección primera y una resurrección postrera. ¿Quiénes son los que han de resucitar? Los que durmieron en Cristo. Se puede decir que saldrán de las tumbas primeramente todos aquellos, ¿verdad?, que durmieron en el Señor Jesucristo. Y esto lo que alienta es en una forma de esperanza el corazón. Todos aquellos que de una u otra manera hemos perdido seres queridos y que sabemos que se han ido con el Señor. Sabemos que ellos se levantarán primero y se levantarán primero por la razón sencillamente de que el Señor lo ha organizado de esta manera, ¿verdad? Que no se adelantarán ni el que está vivo ni el que está muerto a recibir al Señor cuando venga, ¿verdad?, a reinar, sino que juntos, tanto el que esté vivo como el que esté muerto, juntos iremos a recibir al Señor en el aire, en una experiencia sobre lo natural, donde el cuerpo que tenemos de carne y sangre será transformado por la obra y el poder del Espíritu Santo, dándonos una nueva forma, ¿verdad? Un nuevo cuerpo que le llama la Biblia un cuerpo glorificado, y usted lo sabe, para poder subir y volar, como decimos, y recibir al Señor en los aires. Y así estaremos para siempre con el Señor, dice la Escritura. Por eso acá lo que reafirma es justamente a tener firme en nuestra mente, ¿verdad?, esta verdad de que los que duermen en Cristo van a volver a vivir, pero los que mueren en el Señor vivirán y sus cuerpos se levantarán otra vez. Y los que duermen en la tierra se levantarán, ¿verdad? Dice, y cantarán de alegría. Así que imagínense aquel día
aquel día, aquel dulce despertar de aquellos que ya están durmiendo va a ser hermoso porque dice, se levantarán cantando, hermano. Qué lindo cuando una persona, ¿verdad?, se levanta en las mañanas y se levanta cantando, ¿no? Eso dice, wow, amaneció bien, amaneció con buen ánimo. Pues claro que sí, aquel día los que duermen en Cristo se van a levantar y el mejor de los ánimos. ¿Por qué? Porque se levantarán cantando, ¿verdad?, a nuestro Dios Todopoderoso. Pues tu luz, dice el escritor allá, Isaías, dice, tu luz es el que da vida, ¿verdad? Y es el que desciende como un rocío sobre tu pueblo, dándonos a entender que aquel día la luz del Señor que viene en él, cuando él venga, ¿verdad?, en su luz va a todos los puntos, ¿verdad?, de este mundo. Y allí donde haya un hijo de Dios, una hija de Dios que haya dormido, que haya muerto en el Señor, la luz del Señor se regará como un rocío sobre esta tierra y esa luz hará que vuelva nuevamente la vida a aquellos que han dormido en Cristo. ¿Ya? Entonces vemos allí, por lo tanto, nos da la seguridad de que la resurrección es un hecho seguro que se llevará a cabo. ¿Sí? Ahora, para cerrar, entonces le da la palabra al pueblo que está en vida, ¿verdad? Ahí está hablando de los muertos, pero ahora en el 2021 le habla al pueblo que está vivo todavía y entonces le hace referencia, pero pueblo mío, y pon cerrojo tras tus puertas, escóndete por un breve tiempo, le dice, ¿verdad? Hasta que haya pasado la indignación, como dice la Biblia, o el enojo del Señor. Entonces hace referencia a que todavía tenemos que, los que estén vivos van a esperar un tiempo, ¿sí? Tenemos que pasar los tiempos, ¿verdad?, que estamos hablando, que es el tiempo donde se cierra todo el capítulo, ¿verdad?, de este mundo para dar inicio a un cielo nuevo y a una tierra nueva, ¿verdad?, a un nuevo tiempo. Entonces, hay unos que vamos a tener que estar metiditos, como estamos metidos en este tiempo, como nos quieren meter nuevamente, pero dentro de todo esto el Señor estará la voluntad de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar las puertas. ¿Qué significa cerrar las puertas? Nosotros vemos que la palabra del Señor nos aconseja cuando dice allá, por ejemplo, entra a tu aposento y cerrada las puertas atrás de ti, habla con tu Padre que está en los secretos. Esto lo que nos está mandando es a tener un tiempo mayor de intimidad. Cierra tus puertas, ¿verdad? Pueblo mío, es un pueblo que le pertenece a Dios. Ve a tu casa, cierra tus puertas, pon cerrojo a tus puertas, ¿verdad? O sea, cerrojo. ¿Por qué cerrojo? ¿Por qué? Porque el cerrojo es lo que hace que la puerta sea segura, que no se pueda abrir. Entonces tenemos que empezar en este tiempo a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cerrar las puertas bien, que Satanás no venga con nada, que pueda abrir mi puerta y pueda meterse a mi vida y hacer lo que quiera él en mi vida. No, tenemos que cerrar y sabemos que lo que se le cierra las puertas al diablo es la comunión que tengamos nosotros con Dios. Y la comunión se manifiesta en esto, en la oración, en la búsqueda de la palabra, en cada momento, ¿ya? Entonces dice, escóndete, pues dice, por un breve tiempo, ¿verdad? O sea, dice, en el libro de Hebreo dice que mantengamos firmes, Señor, dice, ¿verdad? Sin claudicar, dice, la esperanza de aquel que nos ha llamado, porque fiel es el que lo prometió. Y dice, porque aunque tardare un poquito, ¿verdad?, el Señor vendrá y no tardará. Entonces tenemos que esperar ese breve tiempo, ¿verdad? Porque el que nos ha hecho la promesa es fiel y él la cumplirá. Entonces vemos aquí por la palabra del Señor que tenemos que nosotros mantenernos. A los que están vivos tienen que mantenerse en una comunión más íntima con el Señor y no permitir, ¿verdad?, que el enemigo abra las puertas de sus vidas, ni de su hogar, ni de su matrimonio, de ningún área. Ponerle cerrojo, o sea, ponerle oración, ponerle más búsqueda, más amor por las cosas de Dios, para que el enemigo no tenga de dónde meterse ni violentar nuestras vidas ni nuestros hogares, ¿verdad? Y esto es también esperando ese breve tiempo hasta que al Señor dice se le haya pasado el enojo. ¿El enojo contra quién? ¿Contra su pueblo? No. El enojo contra aquellos que lo despreciaron, con aquellos que, ¿verdad?, se volvieron en contra de él. El Señor está aún en un ajuste de cuenta,
¿verdad? Entonces dice, miren, clama allí, miren, el Señor viene del cielo, así como Él lo ha prometido, que el mismo Jesús que fue, en la misma forma que se fue, así mismo vendrá. Ahora, cuando Él venga, sabemos que viene, ¿verdad?, para bendecir a los que durmieron en Él, a los que creyeron en Él, pero también viene para castigar a la gente, ¿verdad?, de la tierra. ¿Por qué? Por su pecado. La tierra no seguirá escondiendo ya más los asesinatos, ¿sí?, sino que todo será sacado a la luz, a la vista de todos. Entonces, aquel día nadie podrá excusarse de sus hechos. El que hizo mal, pues su mal saldrá a la luz y todo el mundo lo verá. Así que esta es una ventaja que tenemos en este tiempo de poder arreglar nuestras vidas con Dios. Y como dije al comienzo, ¿verdad?, que nosotros seamos parte de aquel pueblo que cantará aquella canción. Así que oremos a Dios para que nuestros hechos o nuestra forma de vida pues sea justo, y sabemos que la obra de justicia está añadida a la fe, y dice, el justo por su fe vivirá. Entonces, en esa obra de justicia y de fe, pues nosotros tenemos la tarea de mantenernos fieles a Dios, ¿verdad? Y que Dios guardará en completa paz aquel pensamiento que en Él persevera. Así que en esta mañana hemos meditado sobre la palabra de Dios, haciendo, ¿verdad?, hincapié en aquellos que conserven su vida para cuando el Señor venga, y aquellos que duerman, ¿verdad? El Señor traerá esta bendición. Dios restaurará a su pueblo, Dios lo volverá, ¿verdad? La palabra restauración significa volverlo a como era al principio. Y cuando nosotros hablamos cómo era al principio, bueno, tenemos que mirar a Adán y a Eva. ¿Cómo eran ellos antes de pecar? Personas que tenían la presencia de Dios constante en su vida, la visitación de Dios, aquella comunión perfecta con Dios. Dios los había puesto a ellos, ¿verdad?, en una bendición maravillosa. Le había dado el poder de juzgar, de sojuzgar, de llenar, de bendecir. Pues Dios nos va a llevar a ese estado nuevamente, cuando acabe de solucionar todos los asuntos que tiene con sus enemigos, con los malos, ¿ya? Así que en esta mañana, pues oremos a Dios. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Señor, no sabemos en esta pandemia cuántos son los que nos vamos a ir o los que nos vamos a quedar. No sabemos si con las cosas que vienen nuestras familias van a ser alcanzadas, ¿verdad? Y tendremos que mirar quizás a algunos partir, o quizás tendremos que ver a otros partir, o otros nos verán partir. Pero cerramos con esto, que ya sea como dijo el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, saber algo que del Señor somos, ¿sí? Así que tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Y preparado significa justamente esto, como dice allá, me gusta la expresión donde dice concentrando todos nuestros pensamientos en Él. O sea, si vamos a poner nuestra atención, pongámosla sobre las cosas de Dios, ¿verdad? Centrémonos allí, porque en definitiva, usted lo sabe, todo lo que este mundo traiga y todo lo que este mundo pueda darnos, como alguien dijo por ahí, lo que es del mundo, al mundo vuelve. Lo que es de la tierra, a la tierra vuelve. Y lo que dijo el Señor, del polvo es, al polvo volverá. ¿Ya? Pero lo que es de Dios, Dios es espíritu. Y lo que es de Dios, a Dios irá. Amén. Así que oremos a Dios el Padre, y que Dios nos ayude a mantener, ¿verdad?, en este tiempo, una conducta aceptable a sus ojos, que sea una conducta de justicia, una conducta de fidelidad y de confianza. Así que oramos a Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos venido a ti, Señor, meditando la palabra del día de hoy, del capítulo 26 del libro de Isaías. Vemos aquí este cántico, y el hecho de comenzar de esta manera, sabemos que el cántico es, Padre, la muestra de un corazón
regocijado, de un corazón feliz. Nadie canta, Señor, a la desgracia, nadie canta, Señor. Los hijos de Dios no cantamos a la desgracia, no cantamos al mal, sino que cantamos cuando vemos tus actos de justicia, como cantó, Señor amado, María, la hermana de Moisés y de Aarón, con todas las mujeres, cuando tú, Señor, abriste el gran mar y les hiciste pasar por seco. Ellos, Señor, cantaron tu maravillosa obra. Señor, cantando echaste a la mar los carros del faraón. Por lo tanto, se regocijaron y cantaron, mi Padre es Dios. Y allí, Señor, tuviste, Señor amado, la alabanza de tu pueblo por tus hechos maravillosos. Sabemos también, Señor amado, que tu pueblo también seguirá cantando tus maravillas, porque, Señor, el único que nos puede librar de este presente siglo de mal, eres tú eres el único, ya sea que estemos en confianza esperando en ti o que estemos vivos esperando en ti. Señor amado, despertaremos cantando y juntos cantaremos la canción de salvación, de redención, como lo declara el libro de Apocalipsis. Y los redimidos cantarán, dice la palabra. Señor amado, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites pensar, concentrar nuestros pensamientos en esta mañana en ti y tener la seguridad de la resurrección, de aquel que resucitó, Señor, a Lázaro, de aquel que resucitó al hijo de la viuda, aquel que resucitó, Señor amado, a la hija de Jairo, también, Señor, el que dijo que el que creyera en ti, Señor amado, ciertamente no morirá para siempre, sino que vivirá. Padre, por lo cual en esta mañana, Señor, lo que hacemos es dar fuerza a nuestro corazón en este tiempo que vemos también de esta epidemia, de esta gran enfermedad, de este gran virus, Señor, que está llevándose tanta gente diariamente, Señor. Son miles y miles que se están muriendo. Y dentro de esos miles y miles, Señor, están también parte de tu pueblo. Hay pueblo tuyo que está durmiendo y no sabemos, Padre, si más adelante alcanzarán nuestras vidas o la vida de nuestros familiares, no lo sabemos. Pero tú sí lo sabes, por lo cual te pedimos, Señor, en esta mañana que nos dé la fuerza y que concentremos nuestros pensamientos para permanecer en este tiempo, Señor, revoltoso, en este tiempo, Señor amado, tan fuerte, Señor amado, de tanta maldad, que podamos permanecer en paz. Trae paz a nuestro corazón, como dice la Escritura aquí, trae perfecta paz. Y la perfecta paz es la que tú le prometiste a tus hijos cuando dijiste, Señor, mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Hay cosas que en este mundo nos proveen de una paz, pero una paz momentánea. Más, Señor, la paz que proviene de ti es la paz, Señor, perdurable, la paz que nos permite disfrutar, Señor, de la seguridad y del confort de estar contigo. Padre, en esta mañana bendice a cada uno de mis hermanos, bendice nuestra vida. Pido en este día, Padre, por este festival de acción de gracia celebrado en esta nación o en cualquier parte del mundo. Padre, que verdaderamente podamos darte gracia por todas las cosas. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor. Te damos muchas gracias, Señor, porque en realidad, como dice allí, todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos podido hacer, ha sido gracias a que tú nos has bendecido. Así que en esta mañana, Señor amado, te damos muchas gracias, aún por las cosas que no entendemos, por qué acontecen. Pero te damos gracias. Señor, te pedimos que en este día, Señor, alcance a nuestros seres queridos, donde quiera que ellos estén, como quiera que ellos estén, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú les proveas, Señor amado, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y que les proveas más que nada, Señor, de la salvación, Padre, para en caso que si ellos llegaran a partir o llegáramos a partir, Señor, podamos descansar en Cristo y podamos esperar en Cristo. Dios, fortalece a tu iglesia, Señor, y concédele paz en este día para que todo lo que hagan y lo que hagamos, Señor, lo podamos vivir en la paz
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos, como dice el final de este capítulo, ayúdanos, Señor, a poder desarrollar una comunión más intensa contigo en estos últimos tiempos. Señor, que los que estamos vivos podamos, Señor amado, cerrar las puertas de nuestra vida a todas aquellas cosas, Señor, que nos alejan de ti, a todas aquellas cosas, Señor, que nos quieran, Señor, sacar lejos de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, fortalece, Señor. Y si hubiéramos pecado, Señor, nos arrepentimos en esta mañana. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Señor, que cierre la puerta a ese pecado, Señor, que nos hace perder tu presencia y tu gracia. Dios, en esta mañana bendice a tu pueblo y que en este día de acción de gracia, pues nuestro corazón, Señor amado, sea motivado a agradecer por todas las cosas buenas que tú nos has permitido vivir y todas aquellas también que no han sido muy buenas, pero que han dejado grandes enseñanzas en nuestra vida. Gracias te doy, Padre mío, por tu pueblo. Bendícelo, dale la fortaleza en este día para vivir, danos la fuerza y la vivimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga a todos los hermanos, puedan meditar en la palabra de Dios en este día. Que tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a vivir en un acto de justicia, ayúdame a ser fiel y ayúdame, Señor, a confiar en ti. Y que mi pensamiento en este día pueda estar en ti. Como dice la alabanza, mi pensamiento eres tú, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga un feliz día de acción de gracia a todos los hermanos que puedan, que hoy día a las 3 de la tarde, pues no nos vamos a estar congregando en la oración, puesto que tenemos ya, bueno, cada quien va a estar pasando con su familia. Y va a ser un día bonito de pasarlo en familia, páselo con su familia, páselo entre los hermanos con bien, hermanos. Disfrute de este día y dele gracias a Dios por todo. Es un día para agradecer. Ya mañana nuevamente retomamos, ¿verdad? El capítulo 28 del libro de Isaías. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y pase feliz y bendecido día. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga, pastor. Amén. Dios me los bendiga. Dios bendiga a ustedes. Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones. Amén.